número 5. Bienvenidos a aquellos que por diosidencias de Dios están conectados. Bienvenidos. Y recordemos que la semana pasada terminamos la primera parte de este curso, donde aprendimos acerca de los materiales de que estamos hechos los creyentes, donde aprendimos un método sencillo para evangelizar, el método ABCDE, donde aprendimos un método sencillo también para aprender a escucharlas, a escudriñar las escrituras, que es el método OIA de observación, interpretación y aplicación, que en cada clase lo seguimos viendo. Y te culminamos con un breve estudio del libro de Juan, llenando una serie de preguntas y donde les pedimos el favor que tan pronto se terminara la clase, nos dejen la cartillita en el stand del Ministerio de Enseñanza. Y hoy empezamos la segunda parte de este curso, donde vamos a aprender, en este día vamos a aprender a excavar con 2 de Pedro 1, 5, 7. Vamos a ver las cosas en que el Señor quiere que seamos diligentes. También vamos a ver la fe como primer elemento en nuestra excavación. Vamos a ver el Espíritu Santo, y con el Espíritu Santo vamos a ver quién es el Espíritu Santo, en qué momento el creyente recibe al Espíritu Santo, qué propósito tiene el Espíritu Santo al entrar en la vida del creyente, y con eso nos basamos en Gálatas 5, 22 al 23 de la Reina Valera, que es el fruto del Espíritu Santo. También vamos a ver una definición de fe, que está en Hebreos 11, 1. También vamos a ver cómo adquiere el creyente fe, las razones por las que debemos creer lo que Dios dice en su palabra, y por último vamos a hacer el estudio hoy día acerca de la fe de la mujer cananea, Mateo 15, 21 al 28. Entonces, vamos a comenzar. Nosotros empezamos a ver que necesitábamos excavar, que el objetivo de este curso es guiarlos a ustedes para que excaven lo más profundo en su interior, para que puedan cimentar su vida en la cristiana sobre la roca que es Jesucristo. Pero, ¿qué es excavar? Eso no lo vimos. Excavar, ¿qué quiere decir? Es algo, para poderlo entender, escogí como ejemplo la obra que está realizando actualmente, se está realizando con el Metro de Bogotá. Ustedes ven ahí dos imágenes. La primera imagen vemos una serie de columnas donde ya están empezando a organizar dónde va a ir la línea del tren que va a pasar el tren, el riel y el tren del metro. En la parte de abajo vemos cómo hay unas columnas altísimas, pero para poder hacer esas columnas tuvieron que haber excavado profundamente, y para poder excavar tuvieron que utilizar muchos elementos. Y ahí que tuvieron que utilizar, o todavía están utilizando, si ustedes han tenido la oportunidad de pasar por alguno de esos trayectos donde están construyendo. Necesitan retroexcavadoras para sacar todo ese material, toda esa piedra que está obstruyendo para que el hueco sea profundo. Necesitan mano de obra, hay demasiados empleados, hay obreros, hay ingenieros. También se necesita aplanadoras, se necesitan otro tipo de materiales ya para empezar a ir poniendo, me imagino que concreto, esto para que en el momento en que pongan esas columnas queden firmes y ya cuando esté funcionando el riel no vaya a haber problema. Y resulta que si esto lo llevamos a la vida cristiana, nosotros también cuando decimos excavar y que estamos profundizando en el interior, necesitamos sacar un poco de cosas que antes del Señor teníamos y necesitamos empezar a limpiar. Y para poder limpiar, así como allá necesitan la retroexcavadora, las grúas y una serie de cosas, nosotros también necesitamos una serie de elementos. ¿Y esos elementos dónde los vamos a encontrar? En 2 de Pedro 1, 5 a 7 de la Reina Valera. ¿Y qué dice Reina Valera? Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Pero hay dos palabras claves ahí que ustedes las ven ahí resaltaditas. ¿Cuáles son? La palabra diligencia y la palabra añadir. Para yo poder excavar necesito diligencia. ¿Y esto qué quiere decir?
Es la disposición de hacer con prontitud e interés una cosa. En estos tiempos vivimos que todo es afanes, todo es carrera, que hay que hacerlo para allá. Hasta hay un dicho que dice por ahí que para antier es tarde. Es ese celo por algo que se va a hacer. Por lo general, este término implica trabajo lícito y útil. Es lo opuesto a indolencia u ociosidad, o sea, en esta agilidad, rapidez, ser diligente, la diligencia, rapidez. Si esta gente en el metro, cuando están excavando, no son diligentes en poner rápido el concreto que requiere de unas temperaturas especiales y todo, se daña y se pierde el trabajo. Así el Señor para trabajar en nosotros requiere que seamos diligentes. Pero también está hablando de otra palabra, añadir. Y si vemos ahí, dice que añadidas vuestra fe, o sea, que el primer elemento que nosotros necesitamos para excavar es la fe. Y ese añadir es aumentar, agregar, ampliar, a incorporar. A esa fe se va a ir añadiendo uno a uno los siguientes elementos que dice Primera de Pedro. Entonces, cuando nosotros dimos ese primer paso de fe, porque es de fe solamente cuando viene ese nuevo nacimiento, cuando nosotros creemos y tenemos esa seguridad de que el Señor entró a nuestro corazón y empezó a habitar en nuestra vida, a raíz de ahí empezamos a trabajar el resto de elementos. Por eso es importante tener en cuenta que hay unas cosas que el Señor quiere en los que nosotros seamos rápidos, aprestos, celosos, diligentes. Y la primera la encontramos en Deuteronomio 4:9, en la Biblia Traducción Lenguaje Actual, que dice: por eso jamás olviden todo lo que les ha pasado. Al contrario, deben contárselo a sus hijos y nietos. Lo primero que el Señor nos pide es que todo lo que nos está pasando con el Señor, desde el momento en que empezaron a caminar con Él, debemos ser diligentes en contárselo a otros. ¿Y dónde se debe empezar? Por los hijos, por los nietos, por nuestros cercanos, los que están alrededor de nosotros. La segunda condición para ser diligentes es que Efesios 5:15 en la Nueva Versión Internacional dice: así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios. La segunda condición en ser diligentes es que nuestra manera de vivir tiene que ser totalmente diferente a cuando estábamos en el mundo. Ya el Señor nos cambia nuestra forma de hablar, ya tenemos que tener cuidado con lo que oímos, con lo que vemos, con lo que decimos. La tercera condición dice, 2 de Timoteo 2:15, Nueva Traducción Internacional. Dice: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Vimos la obra que están haciendo en el metro. ¿Qué se requiere? Se requieren obreros que se presenten a tiempo de su horario, ingenieros que estén pendientes de que no se vayan a salir de la ruta, que no se vayan a salir de lo que están trazando, ni mucho menos de un cronograma, porque trabajan con cronograma. Entonces, el Señor a nosotros a nivel espiritual nos debemos presentar aprobados, que estamos haciendo las cosas bien, que el Señor está diciendo, como cuando uno está haciendo tareas y pone un chulito: ya lo hice, ya lo hice, ya lo hice. Así que nos presentemos al Señor. La siguiente es Hebreos 2:1, Nueva Traducción Viviente. ¿Qué dice Nueva Traducción? Así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ella. En este proceso tenemos que tener atención de lo que estamos escuchando. ¿Por qué? Porque en estos tiempos se está hablando muchas cosas por internet, por YouTube, por todas las redes. Y si nosotros no estamos prestando atención a lo que el Señor nos está enseñando, podemos caer en escuchar una falsa doctrina, una mentira, algo que no está en la Biblia, algo que Dios no aprueba. Entonces, por eso, para ser diligente, tenemos que estar atentos a lo que Dios nos dice, no a lo que están diciendo otros. Y como decía los de Berea, y confrontarlo. Si esa persona lo que está diciendo, lo está hablando la Biblia. Si no, no sirve. La última cosa en la que hemos de ser diligentes es 2 de Pedro 3:14, la Nueva Versión Internacional. Ella que dice: por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto con él. Todo esto requiere de mucho esfuerzo, no es fácil.
Traemos tantas cosas cuando antes que conocíamos al Señor, y aún en el Señor estamos en esa batalla de cambiar tantísimas cosas de nuestro carácter, buscando que el carácter de nuestro Señor sea igual al de Él. Y no es fácil, cada día es una lucha contra carne y sangre, pero gracias a Dios, Él siempre nos va a sacar adelante. Entonces, tenemos que esforzarnos y de esta manera vamos a ser diligentes en lo que el Señor nos quiere enseñar. Pero entonces, la fe como primer elemento en nuestra excavación. Entonces, Pedro dice que añadida a vuestra fe, ese es nuestro primer elemento en el que vamos a excavar. Pero para poder entender y meternos un poquito ya en el tema, quiero hacer este preámbulo con el Espíritu Santo. Yo los invito a que escuchen la prédica del 3 de marzo del año 2025, porque el pastor habló sobre esto, sobre el Espíritu Santo. Una prédica hermosa donde él dice que no es algo, sino es alguien. Y así nosotros a manera de introducción, ¿quién es el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo no es una luz, no es una energía, como muchos enseñan, no es una fuerza. El Espíritu Santo es una persona. Es la tercera persona de la Trinidad. ¿Y la Trinidad por quién está compuesta? Por Dios Padre, por Dios Hijo, que es el Señor Jesucristo, y por Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros los creyentes y nos capacita para hacer en este mundo la obra que el Padre ha encomendado. Sin el Espíritu Santo no podemos ni siquiera los que nos paramos aquí a hacer un devocional, a hacer una clase, a dictársela a ustedes, a estudiar. Si no tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, no podemos hacer la labor del Señor ni cumplir el propósito de cada uno de los que tenemos nosotros los creyentes en esta vida. Entonces, ese es el Espíritu Santo. Pero ¿en qué momento el creyente recibe el Espíritu Santo? Nosotros, antes de conocer al Señor, y yo creo que a cada uno de ustedes y a nosotros creyentes nos ha pasado, mucha gente nos compartió el evangelio, muchos nos invitaban a la iglesia, algunos hacían una oración y tenían ese amor y esa paciencia y hasta oraban por nosotros para llegar. Pero llegó un día de que de repente esa chispa se encendió y supimos en nuestro corazón y tuvimos esa seguridad de que Dios había entrado a nuestra vida. Ese fue el primer paso de fe que nosotros dimos. Por eso, en el momento en que creemos en Jesucristo, que lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, en ese momento el Espíritu Santo empieza a morar con nosotros y empieza a hacer la obra transformadora que necesitamos nosotros para avanzar en el camino de Dios y de Jesús. Pero ¿qué propósito tiene el Espíritu Santo al entrar en la vida del creyente? Ese propósito es la de transformar la vida de cada uno de nosotros a la imagen de Cristo. Siempre recuerden eso. El propósito del Espíritu Santo es transformarnos. Por eso dentro de la misión de la iglesia está esa, transformar al creyente, a la nueva persona que llega. Porque si nosotros decimos que estamos en Cristo y seguimos haciendo lo mismo, me enojo, no tengo paciencia con el hermano, critico, ando en chismes, ando en murmuración, entonces el Espíritu Santo no está haciendo la obra porque no lo estamos permitiendo. Entonces, esto es lo que el Espíritu Santo viene a hacer en nuestra vida. En Gálatas 5, 22 al 23 de la Reina Valera, ¿qué dice? Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, no hay nada. Está así, está escrito y es lo que el Señor nos está mostrando. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aquí vemos que la fe es parte del fruto del Espíritu Santo. ¿Y qué es el fruto del Espíritu Santo? Es el resultado de la presencia del Espíritu Santo en la vida de un cristiano. Por eso, atrás nos decía que el propósito es transformar la vida del creyente. Y cuando empieza a transformar la vida del creyente, empieza a verse esos resultados en la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué se empieza a ver? Amor. Se empieza a ver gozo, una alegría especial que a pesar de las circunstancias hoy dice, bueno, con el Señor vamos adelante. Empieza a haber una paz que sobrepasa todo entendimiento.
esa paciencia que a veces nos falta con los hermanos, la benignidad, bondad, y aquí está nuestra fe. Eso es uno de los frutos, ese es uno de los resultados de la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Pero ahora sí, dentro de esta excavación, ¿qué vamos a ver? ¿Qué es fe? Y la fe la vamos a encontrar la definición en Hebreos 11:1. La Reina Valera dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué es certeza? La certeza es ese conocimiento seguro y claro de algo. El contador estudió para ser contador, estudió para elaborar declaraciones de renta. Cuando a él le llega una declaración de renta, ya sea una persona natural, una persona jurídica, una multinacional, él está seguro y claro de lo que tiene que hacer, porque tiene el conocimiento. Así es la fe. Nosotros tenemos claro y seguro, porque el Señor en su palabra me lo ha dicho, entonces tengo ese conocimiento seguro y claro de que algo va a suceder. Pero ¿qué es convicción? Es la idea de la que se está segura. Si arriba yo tengo mi conocimiento seguro, entonces eso me trae de que yo estoy convencido de que va a suceder. Entonces ya a veces nos complicamos nosotros para poder entender qué es fe. Y créanme que esta clase, para prepararla, hubo muchísimos obstáculos, porque a veces empieza el enemigo a manipular la mente y empieza, usted no puede, ¿qué va a enseñar si usted no tiene fe? Empieza a meter un poco de ideas y hasta el último momento hubo obstáculos para poder dar esta clase. Pero dentro de mi certeza yo le decía, no Señor, si el Señor me dio la oportunidad de enseñar esto, es porque Él sabe, la preparé con tiempo, la preparé buscando las palabras, todo, para que fuera entendible para ustedes, entonces porque voy a entrar en temor. Tenía el conocimiento seguro y la convicción de que se podía hacer. Y aquí me tienen. Entonces, el Señor es muy lindo. ¿Cómo adquiere el creyente, cómo adquiere el creyente certeza y convicción? Hay un solo camino. Hay un dicho por ahí que dice que no todos los caminos conducen a Roma. En la palabra, no todos los caminos conducen a esa certeza y convicción. El camino para el creyente es leyendo y meditando la palabra de Dios, porque contiene sus pensamientos. En la palabra de Dios está lo que Él quiere, lo que Él desea, lo que Él tiene pensado con nosotros, los planes que tiene para nosotros. Entonces, necesitamos la palabra de Dios. Que tenemos la oportunidad de que existen muchas versiones, bendito sea Dios, porque hace algunos años se tenía, bueno, eso ha ido, cada año ha ido avanzando muchas versiones. Hay una versión de 1920 Reina Valera, que uno la lee y un lenguaje bastante, pero ya cuando llega a la 60, un lenguaje un poquito más claro. Ahora vemos la Reina Valera contemporánea, la 95, que nos van a permitir cada día entender mejor la palabra de Dios. Y las razones por las que debemos creer lo que Dios dice en su palabra, la tenemos en estos dos versículos. Primero, porque la Biblia contiene los pensamientos de Dios, y eso está en Isaías 55:11. En la Biblia Traducción Lenguaje Actual dice, lo mismo pasa con mi palabra. Cuando sale de mis labios, dice el Señor, no vuelve a mí sin antes cumplir mis órdenes. En otra versión dice, no vuelve a mí vacía, sin antes hacer lo que yo quiero. El Señor manda la palabra, nosotros la leímos, recibimos en nuestro corazón la certeza y la convicción de que Dios me está diciendo lo que tengo que hacer, lo que Dios me está mostrando para darme fortaleza o lo que me está dando de conocimiento. Y Él dice que cuando entra a nuestra vida va a cumplir el propósito, no vuelve a Él vacía, antes cumple el propósito en nosotros. Por eso es tan importante leer la palabra. Y en estos tiempos en que los distractores son tremendos, la televisión, el Netflix y otra serie de plataformas, están robándole tiempo al creyente. Nos están robando tiempo porque uno no es excepto de cometer el mismo error. Y es ahí donde el Señor viene y nos recuerda. Nos está mandando la palabra, tenemos que meternos más en la palabra. Números 23:19 en la traducción lenguaje actual, y es, porque Él no es hombre para mentir, es la segunda razón. Y dice, no es como nosotros, Dios no dice mentiras.
alguna ni cambia de parecer. Dios cumple con lo que promete. Imagínense, nosotros a veces somos tan indecisos y en la fe no cabe la indecisión, no cabe la mentira. Si Él dice, te prosperaré, nos va a prosperar. Si Él dice que la palabra no volverá vacía a Él, no va a volver vacía, sino que se van a cumplir los propósitos en mí. Entonces, y no cambia de parecer, como nosotros que a veces empezamos, se nos presenta una oportunidad, ¿será que sí? ¿Será que no? Ay, no, no sé. Y empezamos como que sí, como que no, como, ay, no, no sé. Dios no es así, Dios es firme. En Él es sí, sí o no, no. Y cumple lo que promete. ¿Qué más perfección? Porque no, a veces se nos dificulta tanto y la palabra es tan sencilla, pero a veces nosotros como que la enredamos. Y vamos ahora a ver el estudio OIA. Todos conocemos la fe de la mujer cananea, Mateo 15, del 21 al 26. Esto todo lo tomamos en la PDT. Volviendo un poquito a lo del Espíritu Santo, ustedes cuando leyeron todo el librito se hicieron juiciosos la cartilla de leer todo el libro y todo en el capítulo 14 y en adelante habla mucho el Señor sobre el Espíritu Santo. Entonces, también para que ustedes vuelvan y retomen, no dejen de leer el libro de Juan, siempre hay algo nuevo que aprender. Dice la palabra de Dios que Jesús salió de allí y se fue a la región de Tiro y de Sidón. Una mujer cananea que vivía en esa región salió y empezó a gritar, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente. Jesús no le decía nada. Entonces los seguidores se acercaron a él y le rogaron, por favor, dile que se vaya, porque viene gritando detrás de nosotros. Jesús les dijo, Dios solamente me envió a las ovejas perdidas de Israel. Entonces la mujer se puso enfrente de Jesús, se arrodilló y le dijo, Señor, ayúdame. Jesús le contestó, no está bien darles a los perros el pan de los hijos. Ella dijo, es cierto, Señor, pero hasta los perros se comen las migajas que caen de la mesa de sus dueños. Jesús le dijo, mujer, tienes mucha fe. Por eso haré lo que quieres que haga. Y en ese momento la hija de la mujer fue sanada. Un pasaje que nos enseña tremendamente sobre la fe. Y en este estudio OIA, recordemos que quiere decir cuando nos debemos observar el texto, debemos analizar el texto y debemos hacer una aplicación del texto para nuestra propia vida. Entonces, Dios nos quiere decir cuál es en este pasaje, cómo está nuestra relación de fe con Él, qué tan fuerte es. Y lo primero que vamos a ver en observación, acuérdense, que en observación vamos a mirar qué personajes hay, qué lugares, qué circunstancias, qué datos centrales y cuáles fueron los resultados. Entonces, lo primero que vemos ahí fue que Jesús salió. Entonces, el primer personaje, Jesús. Después encontramos a la mujer cananea. Después encontramos que la mujer dice, Señor, hijo de David. Después encontramos a la hija de la mujer cananea. Después aparece que el demonio. Después dice los seguidores de Jesús. Después habla de Dios. Se habla después de las ovejas perdidas de Israel. Y por último habla de perros y dueños. ¿Qué circunstancias hay alrededor? Lo primero que vamos a ver también es que dice que Jesús salió de allí, donde estaba el Señor. Si nos vamos atrás, en el capítulo 14, habla que el Señor estaba en Genezaret. Y él salió de Genezaret a la región de Tiro y de Sidón recorriendo más o menos una distancia entre 56 kilómetros a 80 kilómetros, que era Sidón lo más lejos. ¿Por qué motivo se fue? De pronto quería tener un momento de esparcimiento o un momento como lo tuvo cuando se fue a la región con la mujer samaritana, como también se vio en uno de los ejemplos. En el dato central, entonces, ¿qué vemos así a grueso modo? Que una mujer cananea que vivía en la región a donde Jesús se dirigió, salió a su encuentro, ella salió a su encuentro y dando gritos le dijo, Señor, hijo de David, y le pidió que tuviera compasión de ella y que le ayudara con su hija que estaba poseída por un demonio.
que estaba haciendo ese demonio con ella, la estaba atormentando terriblemente. Pero Jesús no le respondió. El Señor se quedó callado. No dijo ni una palabra. Los seguidores, los que estaban con él, los discípulos que estaban con él, le pidieron que le dijera a la mujer que se callara. Y Jesús les contestó a ellos, no a la mujer. En ese momento él le contestó, fue a los seguidores. Dios solamente me envió a las ovejas perdidas de Israel. Sin embargo, la mujer se puso enfrente de él, insistió, se puso delante de él, como que dice, míreme, aquí estoy. Se arrodilló y le pidió que la ayudara. Jesús le contestó que no estaba bien darle a los perros el pan de los hijos. Sin embargo, ella volvió y le respondió, siguió insistiendo. Es cierto, Señor, pero hasta los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus dueños. Y con todo esto, ¿cuál fue el resultado y la consecuencia? Uno, que Jesús se sorprendió de la fe de la mujer. La vio que fue tan grande esa fe que fue la consecuencia que le cumplió lo que ella le estaba pidiendo, sanar a su hija. Siguiente. Entonces ahora vamos a ver la interpretación. En la interpretación dice, ¿por qué la mujer cananea se dirigió al Señor gritando? La mujer no pertenecía a la ciudadanía de Israel, o sea, no era judía. Y se dirigió a Jesús gritando como alguien que clama socorro con urgencia por la situación que está pasando con su hija. Ese grito, ese clamor que a veces nosotros los creyentes tenemos que, Señor, ayúdame porque hay un enfermo, porque hay necesidad financiera, porque hay tantas circunstancias. Ese clamor, ella lo hizo para llamar la atención del Señor. Asimismo, y al tiempo y a pesar de que ella no era judía, al llamar al Señor Jesús como Señor, Hijo de Dios, era porque ella sabía quién era Él. Ella sabía que Él era el Mesías, tal vez porque escuchó, tal vez porque vio algún milagro. Entonces ella sabía que Él era el que le podía ayudar a que le sanara a su hija de ese tormento que estaba pasando. Pero vemos en la siguiente escena que Jesús la ignoró. Y a veces uno se sorprende porque el Señor no ignora el clamor ni el grito de sus hijos. Pero en ese momento, ¿qué quería el Señor con su silencio? Probar. Primero quería probar la fe de la mujer. Y segundo, la quería fortalecer en su fe. Entonces no nos debemos sorprender ni asustar cuando Dios no nos responde, cuando los silencios de Dios, y son duros. Los silencios de Dios a veces son duros porque ni en la palabra se escucha, uno esperando una prédica que le hable, esperando un devocional, leyendo la Biblia y nada. Pero es porque Dios en este momento nos está probando nuestra fe y nos está fortaleciendo en nuestra fe. ¿Por qué la actitud de los seguidores de Jesús? En ese momento los seguidores del Señor le pidieron que la despidiera. ¿Por qué? Porque para ellos la mujer estaba molestando. Y porque percibieron que perturbaba, en la percepción de ellos, era que estaba perturbando al Señor en su búsqueda de quietud y descanso. Esa fue la percepción de los seguidores. Y también porque de pronto, como habían diferencias, no es no es judía, entonces había esa exclusión, esa acepción de personas, ellos la estaban discriminando, es la palabra más exactamente. ¿Por qué Jesús les respondió a sus seguidores? Dios solamente me envió a las ovejas perdidas de Israel. El Señor en ese momento no se dirigió a la mujer, el Señor se dirigió a sus seguidores, después de que ellos le dijeron que la mandara a callar. ¿Y Jesús qué les contestó? Lo que quiso decir Jesús con eso de las ovejas perdidas es que con eso es que su prioridad en ese momento eran los judíos, porque acuérdense cuando vimos Juan que dice que a los suyos vino. O sea, él vino a los judíos. En ese momento su prioridad era el pueblo judío. Pero ¿qué actitud tomó la mujer cuando el Señor dijo esas palabras? Ella no se alejó, ella no se sintió porque el Señor no le contestó, ella no se puso brava porque no se dirigió a ella sino a los discípulos. Ella no dijo, aquí caso perdido porque eso no es para mí, solamente es para los judíos. Todo lo contrario, ella dice que se acercó, se le puso al frente como quien diciendo, venga, no, eso lo que usted está diciendo no me interesa. Y se le puso adelante y volvió y le pidió ayuda. Y siguió insistiendo. ¿Cuántas veces nosotros ante el primer no desfallecemos y no seguimos insistiendo, no seguimos tocando la puerta?
y nos desanimamos. Entonces, ¿por qué Jesús le respondió a la mujer? No estaba bien darle a los perros el pan de los hijos. Ahí sí el Señor se dirigió a ella. Si el Señor la hubiese querido herir o humillar a la cananea, hubiese usado otra palabra griega para perros, porque hay dos traducciones para la palabra de perros. La primera es la que utilizaban los judíos de manera despectiva hacia las personas que no eran judías, que son conocidas como los gentiles. Y la usaban de una manera peyorativa para referirse a los no israelitas y que implica esa palabra perro callejero. Ustedes saben que un perro callejero es un perro abandonado, donde es maltratado, donde no come, donde sufre, donde no tiene un amo que lo cuide. Pero el Señor en esa palabra de cuando estaba estudiando eso me impactó muchísimo. Ver que el Señor estaba utilizando un término extraído de esa cotidianidad de hogar, donde el hogar está formado por papá, mamá, hijos, pero ahora hay una mascota. Y esa mascota es cuidada con tal cariño y tan amor que actualmente hasta ya se les va la mano, pero siempre la mascotica, las personas que son conscientes de que la mascota es una compañía, la cuidan, viven pendientes de su alimento, sus medicinas, se enferman. Pero en ese momento el Señor le quería mostrar es que así como hay niños, tanto los niños como las mascotas viven en la casa y son parte de la familia, pero ambos son objeto de amor y cuidado. Pero uno tiene la prioridad y el que tiene la prioridad es el niño, el hijo. Y eso era lo que el Señor le quería decir a la mujer, que no era que la quisiera hacer a un lado, pero que en ese momento la prioridad era en el pueblo judío porque era el pueblo de Dios. Entonces, en efecto, está diciendo que no es correcto tomar las bendiciones que han sido prometidas al pueblo de Dios y dárselas a las personas que durante siglos habían rechazado a Dios, en ese caso el pueblo cananeo, y que muchos de ellos habían alentado al pueblo de Dios a hacer lo mismo, a apartarse. Y eso se ve mucho en el Antiguo Testamento. Y muchas veces también hicieron desviar al pueblo de Dios. A eso se refería el Señor. A que él no la estaba menospreciando, pero que la prioridad era el hijo. Y entonces ante esa respuesta uno decir, no, pues ahora sí, menos, me voy, ya me dijo que no. Pero la mujer, ¿cuál fue? La respuesta que recibió del Señor. Si ella hubiese querido, me voy. Me voy por sentado, me ofendo y digo ya no más. Pero a cambio aceptó lo que le dijo el Señor humildemente. Y básicamente le estaba diciendo, no estoy pidiendo el pan de los hijos, le dijo ella en otras palabras. Dame solamente lo que sobre y con eso me bastará. Yo no te estoy pidiendo el 100% de las bendiciones. Yo estoy pidiendo una porción chiquitica. Eso no es nada. ¿Y eso qué hizo en el Señor? ¿Cómo culmina el pasaje? Dice que Jesús quedó sorprendido con la declaración de la mujer. ¿Cuántas veces el Señor se estará sorprendiendo de nuestras actitudes? Elogia enfáticamente a la fe delante de todo el mundo, le elogió su fe y no dijo, ay, tan bonita su fe, dijo, grande es tu fe. No es así, casi que no fue ni como la semillita de mostaza, la de ella fue el árbol ya. Y le concedió su petición. La razón por la que Jesús está sorprendido es que hasta ese momento, imagínense todo lo que él había recorrido hasta ese momento. Y hasta ese momento él no había visto a nadie que tuviera una fe como la mujer cananea. Ni entre los líderes religiosos, ni entre el pueblo de Dios, ni siquiera entre sus propios discípulos. Había encontrado una fe como esas. Tremendo, ¿cierto? Ahora, vamos a ver la aplicación de esto, teniendo en cuenta la interpretación. ¿Qué nos enseña este pasaje a nosotros, a nuestra vida? En esto anótenlo, escríbanlo, miren, no dejen de repasar, no dejen de leer cada día porque se sorprende uno de lo que el Señor y a veces se malinterpreta, porque siempre se pensó
que él la estaba tratando como ese perrito ahí al que echan y resulta que no, ese término era otro. Entonces lo primero que el Señor nos enseña es que Jesús no rechaza un espíritu quebrantado y humillado. Él no escucha esa voz que clama, esa voz que clama, decía, hay una palabra que me acuerdo en este momento que el Señor dice en el antiguo, voz que clama en el desierto. Esa voz que clama duro, esa voz que en el desierto, en la angustia y en la desesperación le dice, Señor, ayúdame porque solo no puedo. No rechaza esa voz que clama con fuerza y reconoce su grandeza. Aquel que lo exalta, le dice, Señor, tú eres Dios todopoderoso. No solamente es clamar, es reconocer su grandeza, adorarlo y exaltarlo. Segundo, debemos mostrar compasión y misericordia por los que padecen sufrimiento y dolor sin juzgar su condición y situación. La condición de la mujer cananea era muy, muy, muy crítica en ese momento porque pues los que estaban eran judíos y pues recibió rechazo. Pero el Señor se les olvidó la compasión. Yo creo que el Señor también les quería mostrar ahí a sus discípulos que había que tener compasión, indiferente de lo que estuviera, de la condición de ella, que había que tener misericordia. Porque mucha gente en este tiempo está sufriendo mucho y a veces tenemos de pronto, se escucha en muchos ministerios y en muchas cosas financieramente. Ah, no, eso está mal porque usted no diezma. No, está enfermo. Ah, no, eso está mal porque usted quién sabe qué pecado escondido tiene. No, nosotros tenemos que tener compasión con el sufrimiento y el dolor de las personas sin juzgarlos. El único que tiene derecho a juzgarnos a nosotros es el Señor Jesucristo, nadie más. Lo tercero es que Dios prueba nuestra fe. Él quiere saber hasta qué punto estamos dispuestos a creer en Él. Y en la próxima clase vamos a ver esto más profundo. ¿De qué tipo de fe existes? ¿En qué grupo de fe estamos cada uno de nosotros los creyentes? Entonces, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a creer? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a esperar a pesar de los obstáculos? La mujer tuvo muchos obstáculos. Primero, que el Señor se mostró como que la ignoró. Segundo, que se levantaron los discípulos a decirle que la sacara fuera. Tercero, que el Señor le dijo que la bendición solamente era para el pueblo judío. Entonces, nosotros hasta qué punto estamos dispuestos a sobrepasar todos esos obstáculos que se nos vean y que se nos presenten en el camino. Y cuarto, debemos en fe postrarnos ante Jesús, humillarnos, reconocer su poder, colocar nuestro corazón y vida en sus manos, ser firmes y perseverantes en nuestras peticiones a Él, no desfallecer. Asimismo como la juez que se presentó al juez y tanto fue que insistió que le hiciera justicia, que el hombre le dio justicia no porque fuera a hacerle lo que era correcto, sino porque ya lo tenía cansado de estar ahí, la mujer insiste, insiste, insista. Así a nosotros nos toca, insiste, insista, hasta que el Señor nos responda. Y acuérdese que hay tres formas en que Dios responde. Nos responde con un no, porque definitivamente no conviene. Nos responde con una espera, porque sabe que en el proceso necesitamos afirmarnos en muchas cosas y de pronto si recibimos la bendición nos apartamos. Y la tercera, que es un sí, cuando nos dice que sí. Entonces, en esta aplicación vemos que esa mujer tenía el conocimiento de Dios, sabía quién era Jesús, tenía la certeza de que si él la escuchaba, lo más seguro es que su hija, ella sabía que su hija iba a ser sana. Y con esa perseverancia y con esa fe logró y obtuvo lo que le pidió al Señor. Entonces, le damos gracias al Señor por lo que nos ha enseñado hoy. La semana entrante tenemos la segunda parte de esta clase donde vamos a profundizar un poquito y vamos a orar para despedir esta clase. Amado Señor, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has permitido compartir, Señor. Gracias, Padre, por lo que tú nos has enseñado hoy. Yo te pido, Señor, que seas tú trayendo ese discernimiento a cada una de las personas que ha escuchado esta enseñanza, Señor, de que tengan la certeza y la convicción de que tú estás obrando en sus vidas, que tú estás escuchando sus oraciones, pero que necesita primero probarlos para saber hasta dónde pueden llegar
hasta dónde pueden superar los obstáculos que se les esté presentando en este momento, pero también necesita fortalecerlos en su fe. Que ningún obstáculo venga a ser el impedimento para que ellos sigan creyendo cada día y aumentando su fe en ti, Señor. Porque es lo más grande que nos has dado, es el primer elemento que nos has dado para llevar esta vida, Señor, en Cristo y cada día ir creciendo espiritualmente. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nos vemos la próxima clase.